Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 2. Por la mañana, después de mi rápido y refrescante baño de siempre en la piscina, desayuné a escondidas en la habitación de la señorita Grayson antes de que se despertara lo suficiente como para quejarse de que me había deshecho de su iPod sin su permiso. Luego fui al centro a comprar comida. Sabía que tendría que atenderla más tarde, pero había tareas que hacer primero. Por costumbre, primero me detuve en el vertedero y miré un poco. No me llamó mucho la atención, pero encontré un casquillo de Taser desechado. Claramente no funcionaba, pero supuse que mi cautiva no notaría la diferencia. Sería mucho más práctico que la almohadilla de éter, y tenía la ventaja añadida de que si me equivocaba y ella de alguna manera conseguía hacerse con él, no podría hacerme daño ni amenazarme, porque entendía el engaño. Un Taser que funciona de verdad no discrimina a quien electrocuta y podría volverse en mi contra. Los había visto en uso al abatir a insurgentes fanáticos para poder sujetarlos con seguridad, y sabía con certeza que no podría contrarrestarlos si yo era la víctima de la electrocución. También vi un par de sillones viejos pintados que estaban a la venta. Estaban un poco desgastados, pero eran resistentes. Serían perfectos para sentarme en mi porche por la noche, y a $1 cada uno, eran una ganga. Le pagué al hombre, lo subí a la parte trasera de mi camioneta y me dirigí a la tienda de comestibles antes de echar gasolina y volver a casa. Revisé mis mensajes, descargué mis compras en el porche y dejé la camioneta estacionada donde estaba porque saldría más tarde. Había comprado 6 cajas de agua embotellada y pensaba guardar una en su habitación como reserva de emergencia. También le conseguí un par de libros de bolsillo más y pilas nuevas para la radio, y le di un par de paquetes de sándwiches de ensalada hechos en casa para el almuerzo. No me dio las gracias. Por suerte, no esperaba ninguna gratitud, así que no me decepcioné. Almorcé mi propio sándwich, me cambié de ropa y me puse una sudadera limpia y unos pantalones viejos de camuflaje. Dejé la ropa en una lavandería y luego fui a la oficina de construcción de Hamilton a estudiar en la computadora. Harry Hamilton pasó por allí para trabajar en la licitación de un proyecto mientras estaba allí. Me preguntó cómo iban las tareas, y pude decirle que estaba sacando casi todas las calificaciones, gracias a que me dejaba estudiar en la oficina. Estaba contento. Parecía querer de verdad que tuviera éxito. Era un buen jefe, y estaba deseando que cualquiera que quisiera progresar en nuestro oficio tuviera la oportunidad. Hay demasiada gente en el sector que no quiere que su personal se cualifique mejor por si quieren más dinero o buscar trabajo en otro lugar. Harry fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no podía supervisarlo todo él mismo y que necesitaba que algunos de nosotros diésemos un paso al frente y aceptáramos puestos de responsabilidad para que su negocio siguiera creciendo. Hice lo que tenía que hacer. Apagué la computadora, asomé la cabeza por la puerta de su oficina y le di las gracias de nuevo. Recogí mi ropa limpia y planchada, pasé por un pequeño restaurante a comprar 2 sándwiches grandes de cerdo desmenuzado y ensalada, y algo para después, y volví a la cabaña. La señorita Grayson se puso sarcástica al verme con los pantalones BDU, preguntándome si había estado entre los arbustos jugando a los vaqueros y a los indios, y si había huido de las pequeñas explosiones de pistolas de aire comprimido como un niño asustado. Le respondí con una sonrisa. Seguía intentando provocarme, y no iba a funcionar. Sin embargo, no mejoró mi simpatía. Al llevarle una toalla limpia y una toallita, me di cuenta de que se había comido hasta el último trocito del sándwich. Bueno, yo también lo había disfrutado. La frescura y la textura crujiente de la ensalada equilibraban a la perfección el dulce y rico sabor del cerdo. Cerré con llave, la dejé con sus pensamientos y di un paseo tranquilo por mi propiedad hasta el anochecer. Vi un par de ciervos y los observé un rato. Estaban cansados, pero no asustados. Supongo que se sentían seguros en mi terreno. Quizás me lleve uno para la despensa a finales de otoño, pero hasta entonces disfrutaría simplemente observando sus elegantes movimientos. Su cena tardía consistió en un buen trozo de pastel de carne y salsa de cebolla que también había comprado en el restaurante. Sabía mucho mejor frío de lo que parecía, al menos a mí. El suyo ya no estaba cuando fui a verla antes de acostarme.
Así que supongo que se las arregló para comérselo. Era el tipo de comida que disfruta la gente que trabaja para ganarse la vida, sabrosa, nutritiva y saciante. Así que no estaba seguro de si había experimentado eso antes en su pequeño y exclusivo mundo de alta sociedad, donde la cocina cuenta calorías. Probablemente nunca había comido sobras. En casa, los sirvientes las habrían tenido y habrían agradecido una porción tan grande. Volvió a fruncir el ceño y a burlarse de los uniformes cuando la llevé a comer. Olvídense de ella y del mimado pony Shetland de pedigrí que probablemente montó de niña. El domingo por la mañana, cedí un poco y la dejé bañarse de nuevo en la piscina, principalmente para ahorrarme la molestia de hacerlo una noche entre semana cuando estaría cansado. Le llevé la bolsa de toallas y provisiones, le enseñé la pistola eléctrica que había encontrado en el vertedero y le sugerí que cooperara si no quería que le aplicaran la descarga. La trató con el debido respeto y no hubo problemas hasta que la llevé de vuelta a su habitación. Entonces empezó a contestar de nuevo. Todavía llevaba los pantalones BDU. Y hoy llevaba una camiseta de la Guardia Nacional estampada con un lema sobre el orgullo de servir a nuestra nación y traer la paz a Irak. Intentó burlarse de mí. De hecho, esta vez lo hizo bastante bien y me sacó de quicio. Dejó caer la bolsa en la cama, se giró hacia mí y empezó a atacarme. Por lo largo de su discurso, luego descubrí que debía de estar ensayándolo mientras se bañaba y que trataba sobre servir a la patria, haciéndose pasar por soldado. ¿Le pediste a tu hermano mayor que te comprara esas cosas en eBay? Apuesto a que incluso llevas pantalones cortos y calcetines de camuflaje, y que tienes un pijama de camuflaje para estar un poco más cómodo por la noche. Solo eres un niño haciéndose pasar por hombre. Apuesto a que lo más cerca que estuviste de servir es que una vez conociste a un tipo que tenía un amigo que hizo unos minutos de servicio en la cocina como recluta y lloró a mares hasta que lo dejaron ir. Además, Irak es solo para quienes no están hechos para los verdaderos desafíos. Los que eligen la salida fácil. Los que dependen de la comodidad y la conveniencia, pasando sus días holgazaneando, adquiriendo malos hábitos y perdiendo el tiempo. No es un lugar peligroso como Afganistán. Es más bien un trabajo de seguridad cómodo y mejor pagado. Ay, ese terrible insulto a nuestros soldados realmente tocó la fibra sensible. No eran solo noticias falsas. Eran una mentira descarada y un insulto al honor de hombres valientes. Le di una bofetada tan fuerte en la oreja que cayó de lado sobre el duro suelo de madera con un ruido sordo y rompió a llorar. Mi compañía había servido como guardia de honor para devolver los restos de algunos de nuestros valientes soldados que perdieron la vida protegiendo a otros, y ella ni siquiera merecía su respeto. Temblaba de ira, tanto que apenas podía confiar en mí mismo para no perder el control. No vuelvas a menospreciar a nuestros soldados. Algunos quizá no tuvieron muchas otras opciones profesionales, pero dieron un paso al frente, sirvieron a su país, arriesgaron sus vidas y algunos pagaron el precio máximo cumpliendo con su deber por ti. Tú y tu grupo privilegiado me dan asco. Salí de la habitación, cerré la puerta con llave, apagué las luces de pilas para que se quedara sola en la oscuridad y conduje hasta el pueblo, todavía furioso por su arrogancia e ignorancia. Temblaba un poco. Casi había perdido el control. Había estado a punto de recibir una grave sanción. Me tranquilicé tomando un par de cervezas de barril en un bar, pedí una hamburguesa con todos los acompañamientos para almorzar y vi algunos deportes en la tele para relajarme. Después de unas horas, pensé que podría comer de nuevo, así que me di el gusto de comer una pizza grande, me comí la mitad con otra cerveza y luego conduje de vuelta a la cabaña. Usé una linterna para acostarme y dormí profundamente hasta el amanecer. El lunes por la mañana amaneció radiante y soleado. Fui a la piscina a darme un baño, me vestí tranquilamente, desayuné el resto de la pizza fría y me fui a trabajar sin ver cómo estaba ni encender las luces. Calculé que había pasado casi 20 horas a oscuras, y por mi parte, aún no había cumplido su condena. Tuvo suerte de no estar enterrada bajo 2 metros de tierra fértil en el bosque. Bueno, no soy tonto. No lo decía en serio. Solo deseaba tener algunos jabalíes en mi terreno. Ese día me entregué al trabajo físico y logré olvidar por un momento sus insultos. Más tarde, en la tienda después del trabajo,
pensé que quizá me había tomado su arrebato demasiado a pecho. Quizás intentaba provocarme lo justo para cometer un error y darle la oportunidad de dominarme. Había tocado un punto sensible. Quizás esperaría otra noche antes de volver. Para cuando regresé a la cabaña esa noche con pan fresco y provisiones, llevaba más de 30 horas sin luz, contacto humano, comida ni agua. Volví a encender las luces de batería y me preparé un sándwich y un café, que comí sentado en uno de mis sillones nuevos del porche. Entonces miré por la mirilla y la vi sentada en su cama, abrazada a la almohada, con la mirada perdida. Su expresión era indescifrable. Parecía apagada pero tranquila, quizás un poco desorientada. Tendría que tener mucho cuidado. Quizás ya estaba lo suficientemente desesperada como para hacer algo imprudente que pudiera hacerme daño, aunque le costara más de lo que ella misma me infligiera. Nos habíamos encontrado con insurgentes así, dispuestos, incluso ansiosos, por arriesgarlo todo con tal de herir a un enemigo. Cuando piensan así, la única solución es mantenerlos bajo control. Quizás debería haberme arriesgado a comprar una pistola eléctrica que funcionara. No quería encadenarla ni esposarla, pero lo haría si fuera necesario. Tampoco quería herirla ni matarla, así que esperaba que fuera sensata. Si atacaba y resultaba herida, tendría que curarse sola. No la llevaría a un médico ni a un hospital. Si se ponía muy mal, tendría que acabar con su sufrimiento y enterrarla en el patio. Recé para que no llegara a eso. No soy un asesino a sangre fría, y no quería convertirme en uno. Después de ver la muerte de cerca, la sangre, el vacío, supe que no era tan simple como parece en las películas o los videojuegos. Puse fruta, un par de sándwiches, 2 cartones de 237 mililitros de leche chocolatada fría y 4 botellas de agua en una bandeja de cartón. Abrí la puerta sin hacer ruido, metí la bandeja y volví a cerrar la puerta con llave. Después leí y estudié un par de horas, me preparé un sándwich rápido y me fui a la cama sin mirarla. El martes por la mañana, me desperté antes del amanecer y decidí que era hora de hablar con ella antes de que la situación empeorara. Me lavé y me vestí rápidamente, empecé a cocinar tocino y a preparar café, luego me puse el pasamontañas y abrí la puerta. Ya estaba despierta y parecía mucho más controlada. El regreso de la luz debió de ayudarla a recomponerse. Vi los recipientes vacíos cuidadosamente apilados en la bandeja junto a la puerta. Todavía quedaban algunas botellas de agua llenas en la maleta, así que no se había deshidratado. Me felicité en silencio por haber planificado con antelación y haberle dado una reserva. La había castigado, pero no había puesto en riesgo su salud. La miré fijamente un buen rato antes de hablar. ¿Estás lista para disculparte por lo que dijiste? Ella empezó a llorar enseguida. Dios mío, lo siento mucho. Nunca quise insultar a nuestros soldados. Es solo que mi padre siempre dice lo orgulloso que está cuando alguien se alista en lugar de costarle dinero a los contribuyentes en la cárcel. Di por sentado. Quería irritarte, pero me pasé y dije algunas estupideces. Me asusté mucho cuando oscureció. Pensé que te habías ido. Sentí un gran alivio cuando volvió la luz. Siento haberte dejado sola y a oscuras tanto tiempo, pero me hiciste enfadar tanto que no confiaba en mí misma estando contigo. Ella asintió, asintiendo. Sí, supongo que puedo entenderlo. He tenido mucho tiempo para pensarlo todo. No recuerdo todo lo que dije, pero sé que me esforzaba al máximo para sacarte de quicio, y ahora veo lo desacertada que estaba. Gracias. Me alegra que hayas estado pensando. No me importa que me odies por haberte secuestrado, pero no me parece bien que descargues ese odio en personas que no lo merecen. Cuando alguien decide servir a nuestro país para protegernos, merece respeto, sobre todo si resulta herido o muerto protegiéndonos. No es una vida fácil. Debo decirle que tenía mejor opinión de usted, señorita Grayson. Mucho mejor. Casi llegué a creer que tenía potencial para ser una buena persona. Ahora empiezo a creer que me equivoqué. Se estremeció como si la hubiera golpeado de nuevo. Curiosamente, no me atacó. Parecía que había estado pensando seriamente y quizá no le gustó lo que vio al mirarse.
Levantó la vista, se armó de valor para mirarme a los ojos y habló. Eso me impresionó. Esta chica tenía agallas. Conocía a muchas que habrían encubierto la cabeza y evitado afrontar lo que habían hecho. Me avergüenzo muchísimo. No sé por qué dije esas cosas. Supongo que solo quería hacerte enfadar, pero también insulté a mucha gente buena. No debería haber dicho nada. Bueno, me alegra que ahora te des cuenta. ¿Te hice daño al golpearte? She shook her head. I guess I got what I deserved for talking back. More shock than pain. Funny, I never thought you were the violent type. Maybe a real pain sometimes, but you could have gotten a lot worse than you did, only when you push me too far and make me lose my cool. You know something, Miss Grayson? You are the first woman eBay ever hit. My folks raised me to respect women. And even though my ex-wife stiffed me like she did, I still hold on to that attitude. Let's just forget the whole sorry episode. eBay apologized for disrespecting our service members, and eBay forgiven you. Want some breakfast? She smiled weakly, still unsure if I was being sincere or just lining her up for another scolding. Please. Okay. Hey, how about something new? A hot bacon and egg sandwich. She smiled a real smile. Yes, Edith forgotten how good she could look, even with red eyes, tear-streaked cheeks, and messy hair. The look on her face brightened my day. Are you serious? Sure, that's what I'm having. No extra trouble to cook for, either. Real bread as well. Coffee or tea with it? Edith killed for a coffee. He grinned back and risked a joke. You can have one for free. No need to kill me. 10 minutes max. Hey, she actually smiled again. He took another calculated risk. I picked up the tray of empties and closed but didn't lock her door. I set 2 places at my table, bringing the other chair in from my bedroom, and put the eggs in the pan. He checked again that anything really dangerous was locked up safely. He had moved almost everything there anyway and only brought it back into the main room to use it. Then I plated up bacon, egg, and bread for 2. Then I went to fetch her. Oh my God, I can smell the coffee and bacon. He smiled at her. Come and get it before it gets cold. It's already on the table. She followed me through and sat at the table, looking around, still a bit unsure about being out of her cell. He poured us both a coffee and put the jug back on my side of the room, so she'd have to go through me to get it. He pointed at the pile of bacon on her plate and made some small talk to try to break the ice a little. A friend of mine tried going vegetarian because the girl he moved in with wouldn't eat meat, but he just couldn't get over the smell of meat cooking. Who said to hang around diners to get his olfactory nerve a good workout. He was eating a pulled pork sub for lunch one day and he cracked wide open and went and bought himself one too. His girl still loved him after he confessed, so they agreed he could eat whatever he liked once a day. They got 2 kids now, and she isn't all that strict as long as they eat healthy. eBay heard the smell of bacon is the hardest thing for most converts to vegetarianism. eBay always tried to eat healthfully. Lots of fruit, vegetables, and salads. But I guess it's difficult for you out here. You don't see a refrigerator. How do you keep things cool? Aquí estamos muy desconectados de la red. Tengo un par de neveras portátiles de 12 voltios que funcionan con cantidades pequeñas. Supongo que si me quedara aquí, compraría una nevera de 12 voltios o una de esas de gas o queroseno. Hasta entonces, compro poco y con frecuencia. Cuesta un poco más, pero cualquier desperdicio es culpa mía. Solo necesito planificar lo que como. Terminó su plato, limpiándolo con otra rebanada de pan. Se lo quité junto con los cubiertos y volví a servirnos café. Me miró. Gracias. Eso estuvo bien. Rayos. ¿Cómo te llamo? Sonreí bajo mi pasamontañas. Por fin había progresado. Por fin se había dado cuenta de que establecer algún tipo de conexión conmigo era su mejor oportunidad de superar esta dura prueba. Ya me has llamado casi todo. Imbécil, idiota, tonto, escoria, canalla. Supongo que debería preocuparme tu talento para los insultos creativos. Pero bueno, aquí todos somos adultos. ¿Qué tal Billy Bob, Jim Bob o quizás John Bob? ¿Te parecen suficientemente rústicos?
Tal vez soy un Jackson, un Stewart o un Longstreet. Ella rió entre dientes, y un destello de luz regresó a sus ojos. Un buen desayuno y un buen café pueden hacer eso por ti. Supuse que le preocupaba haber pasado la raya y que su situación empeorara. En cambio, una comida caliente y una breve conversación la sorprendieron. No eres tan tonto como dices, ¿verdad? Supongo que llegaste a la secundaria. Había escuelas allá en las montañas salvajes. Eso también estuvo bien. Estaba intentando hacer una broma. Su periodo de oscura soledad no la había destrozado. Inflé el pecho y exageré mi acento. La primera de la familia en llegar tan lejos. La primera en aprobar 4º grado. Mi hermana gemela, Daisy May, también lo habría logrado si nuestro bebé no hubiera llegado tan pronto. Ella sacudió la cabeza, divertida, intentando no sonreír, pero sin éxito. Pude ver un destello de humor en sus ojos. ¿Por qué tengo la clara sensación de que me estás ocultando algo, Billy Bob? Me tuve que reír. Claro, terminé la preparatoria. No puedo negarlo. Le dije a la junta escolar que les cortaría el suministro de brillo si no me dejaban graduarme. Tenía ese diploma en mis manos a la mañana siguiente. La tinta aún húmeda. Un diploma de preparatoria genuino a los 10 años. ¿Qué te parece? Ella sonrió ante mis obvios cuentos fantásticos. Impresionante. Casi demasiado bueno para ser verdad. Sigo pensando que te guardas algo. Entonces te llamaré Brans. O Babe. Supongo que tendré que decidir. Beauregard. Braxton. Bedford. Greenwich. Ella se rió entre dientes. No, y aunque me impresiona tu memoria de la historia sureña, creo que tendrá que ser Babe. Eres lo suficientemente grande como para ser un Babe. Puedo vivir con eso. Inclinó la cabeza como suelen hacer las mujeres y sonrió con picardía. Había cambiado mucho su actitud de hacía 48 horas. Apuesto a que puedes moverte muy rápido en un baile country, Babe. Sonreí ante las implicaciones de ese comentario y puse una voz dolorida. Sí, me gusta bailar, pero me estás haciendo daño otra vez, cariño. Soy culta. Me gustan ambos tipos de música, country y western. Oye, yo también he viajado mucho. He estado fuera del condado varias veces. Ella rió de nuevo. Es un viejo chiste sobre música, viejo como el mundo, pero hay suficiente verdad en él como para que todavía divierta. Me gustaba su risa infantil. Era una faceta de su personalidad que aún no había visto. No es que mi secuestro le hubiera dado mucho de qué reírse hasta ahora. Babe, eres tan astuto como el espinazo de un caimán. No me engañas. Has tenido una buena educación. Puedes fingir ser un buen chico de campo, pero se te escapa alguna palabra larga. Te oí o no usar el término, vieja fábrica, en el contexto correcto hace unos momentos. Levanté las manos en reconocimiento del golpe. Sí, señora, claro que sí. Fue por un concurso de ortografía en 4º grado. Y la señorita Fraser me daba una buena paliza todas las mañanas antes de clase, otra vez a la hora del almuerzo y finalmente a la hora de irme a casa, hasta que siempre acertaba. Es la palabra más larga que conozco. La uso para impresionar a la gente. Me habían dicho que es más del doble de larga que la palabra nariz. Eso también la hizo reír. Me di cuenta de que disfrutaba oyéndola reír y quería que ocurriera más a menudo. La felicidad le sentaba mucho mejor que la tristeza y la terquedad que había adoptado desde que la secuestré. Nos tomamos el resto del café en un silencio cordial. Lástima que no fuera a durar. Habían sido 10 largos días con ella maldiciéndome o reprimiéndome. Miré mi reloj. Ya eran casi las 7:45. Llegaba tarde al trabajo. Me levanté de la mesa. Lo siento mucho, señorita Grayson. De verdad, pero tengo que ir a trabajar para poder comer. Vuelva a su habitación, por favor. Le traeré más fruta y verduras esta noche. La temperatura en la habitación bajó drásticamente. Se levantó sin decir palabra y regresó a su celda. Le metí otra caja de agua,
2 plátanos, 2 manzanas y un paquete de galletas y cerré la puerta con llave. No me molesté en preguntarle si quería algo más mientras estaba en la ciudad. Sabía que ni siquiera tendría la cortesía de responder. Bueno, no fue inesperado. La conversación había sido divertida mientras duró. Volviendo a la normalidad. Cerré bien la puerta, puse los indicadores y me fui al trabajo. Los chicos sonrieron cuando llegué tan tarde. Probablemente adivinaron que algo me había retrasado, pero como era algo tan inusual, no hubo quejas. Pensé en la señorita Grayson varias veces a lo largo del día. Sus 2 días de aislamiento en la oscuridad habían cambiado las cosas, pero aún no estaba seguro de en qué dirección. Había aprendido a las malas que necesitaba estar de mi lado, lo cual era bueno para ambos. Sinceramente, disfruté mucho pasar tiempo con la joven brillante que encontré al volver a casa esa tarde. ¿Sería una alborotadora mal hablada? ¿Una presencia silenciosamente desdeñosa? ¿O una persona solitaria y asustada que necesitaba compañía? Después de llevar la compra del día a la cabaña y cerrar la puerta con llave, me puse el pasamontañas y le llevé un cartón de rodajas de fruta fresca variada para empezar. Me miró fijamente, pero aceptó la fruta y se la comió con avidez, inclinando el cartón para sacar las últimas gotas de jugo. Debió de estar rico, porque me dijo, gracias, al devolverme el cartón vacío. No hay problema. Perdón, el almuerzo fue un poco ligero. Después de estar tan molesta contigo el domingo, me equivoqué con las provisiones. Compré rebanadas de carne salada, pepinillos y ensalada de col para cenar, y de postre, una rebanada de tarta de fresas. Ella sonrió. Me parece bien, Babe. ¿Puedo bañarme antes de comer, por favor? Era una petición justa, y lo estaba haciendo con mucha educación. Se había bañado en el arroyo el domingo por la mañana, luego lo había liado todo al insultarme, y como resultado, había pasado un día y medio a oscuras sin agua para lavar. No quería que se agobiara ni que se desesperara lo suficiente como para intentar algo tonto y posiblemente peligroso. Además, me vendría bien un poco de compañía. Estaba harto de hablar solo todo el tiempo. Me debía una, así que incluso podría conversar un rato si cenábamos juntos. No veo por qué no. Hay tiempo de sobra antes de que oscurezca. Dame unos minutos para tenerlo todo listo. Llevé la camioneta al granero y alejé los sillones del porche, lejos de la puerta, para que no pasáramos junto a ellos. Comprobé que todo estuviera despejado y volví a abrirle el móvil. La simple amenaza de la pistola eléctrica la mantenía obediente yendo y viniendo del arroyo. No la apresuré a bañarse. La dejé tomarse su tiempo. Tomé nota mental de comprar otra botella de champú ecológico que se pudiera usar en el arroyo. Había sido muy generosa con él. Definitivamente se veía mucho más feliz después de ese chapuzón en la piscina y el aire fresco. Cerré la puerta exterior y la dejé correr libremente por la sala principal mientras yo preparaba la cena. Se secó el pelo con una toalla, desapareció en su habitación para peinarse frente al espejo improvisado y regresó con mucho mejor aspecto. Tenía que admitir que disfrutaba de la novedad de volver a tener compañía en la mesa. Me había acostumbrado a relajarme con mis colegas durante las comidas en Irak, y los meses transcurridos desde entonces habían sido bastante solitarios, solo yo con quien hablar. Me gustaba estar casada, llegar a casa con mi pequeña familia y enterarme de lo que Ala y había estado haciendo todo el día. A pesar de mi vida casi solitaria durante los últimos 4 meses, echaba de menos la conversación cuando no la había. Y por la forma en la que actuaba, ella también lo hizo. Habló de las noticias que había escuchado en la radio ese día. Fue agradable charlar con alguien que tenía opiniones y el conocimiento para sustentarlas. Pronto supe que había estado en Europa. Me contó cómo su difunta tía Janie, hermana de su padre, la había llevado allí durante un mes 2 veranos antes. Habían estado en Inglaterra, Francia, Italia y Austria antes de regresar a casa desde Alemania. Había pasado 2 noches en Alemania de camino a Irak, pero no había visto realmente nada más que desde la ventana del avión durante el aterrizaje y el despegue en la base aérea. Fue fácil escucharla mientras me contaba sobre algunos de los lugares que habían visitado.
Parecía contenta de que alguien se interesara, y se veía genuinamente feliz al recordar los buenos momentos que ella y su tía habían compartido. Me recosté y escuché, haciendo comentarios ocasionales para demostrar que prestaba atención, y ella siguió charlando. Era una buena observadora, describiendo personas y lugares con detalle. No solo había tachado destinos de una lista, los recordaba vívidamente. Era fascinante. Le pregunté cuál había sido su lugar favorito. Dijo Salzburgo, porque había conservado su historia y no se había visto abrumada por coches y edificios modernos. Los dos habían paseado por allí sin sentirse incómodos en absoluto. Dijo que en Roma, Londres y París habían pasado la mitad del tiempo preocupándose por las bandas de carteristas sobre las que les habían advertido los conserjes de sus hoteles. Hacía mucho tiempo que no hablaba con nadie así. De hecho, no estaba segura de que Cassie y yo nos hubiéramos comunicado alguna vez a ese nivel. Fue una gran decepción cuando me di cuenta de que eran más de las 11 y hora de dormir. Ella también estaba cansada, así que no se opuso a volver a su habitación. Incluso respondió cuando le deseé buenas noches. Sí, una linda noche. Dormí bien. El miércoles por la mañana, le puse una taza de café caliente en la bandeja del desayuno, junto con un almuerzo mucho más rico. Estaba despierta, y le dije que volvería puntual esa noche y que daríamos un paseo antes de cenar. Esa tarde, me sentí feliz de volver a la cabaña, tan contento que casi olvidé esconder la camioneta en el granero, fuera de su vista. Compré ensalada y algunas cosas en la charcutería, y las llevé adentro antes de ponerme el pasamontañas y dejarla salir de su habitación, con la pistola eléctrica lista. Pasamos una hora más o menos al aire libre, algunos caminando, otros simplemente de pie, disfrutando del aire fresco y la calma. Se sentía un silencio y una paz increíbles. ¿Qué tan lejos estamos de la ciudad? Me reí entre dientes y esquivé la pregunta principal. Sí, me gusta mucho este lugar. Un sitio genial. Lo suficientemente cerca como para no estar aislado. Lo suficientemente lejos como para que nadie lo moleste. Hace tiempo que lo tengo. Necesita muchas reformas. Aún no está terminado. ¿Vivir solo? Sí. ¿Cuál es tu color favorito? Verde con rayas moradas. Su risa la delató. Sabía que no iba a darle ninguna información. Vale, lo entiendo. ¿No quieres que me sea más fácil localizarte y...? Ella me interrumpió con una mirada burlona. Te destriparé con un cuchillo Bowie sin filo y oxidado después de que me dejes ir. Me reí. Sí, claro que sí. Supongo que en estas circunstancias, no puedo esperar una visita social ni una reunión, ni pastel casero ni sentarme en el porche a tomarme un par de botes de pinta. No, Babe, supongo que no. Oh, espera. Quizás sí. Supongo que podría prepararte una tarta de chocolate X-Lax que te sentaría muy bien. Tendrías que perdonarme por no acompañarte. Estaría a dieta y no podría permitirme las calorías. ¿Qué tan bueno es tu brillo? El mejor del estado. Madurado en jarra durante al menos 24 horas. Eso sí, no querrás derramarlo sobre fibras sintéticas, así que vístete con 100% algodón americano puro. No estoy seguro de que combine con X-Lax, así que quizá deje pasar el pastel. ¿Qué tal si me abastezco de snacks? ¿Quizás unos pretzels salados o unas patatas fritas bajas en grasa? ¿Tu dieta lo permitirá? Sonrió, negó con la cabeza y lo regañó con sarcasmo. Babe, qué charlatana eres. Apuesto a que los pájaros bajan de los árboles a saludarte cada mañana, igual que Blancanieves. Me reí de la imagen. Bueno, ahora que lo dices, hay días que este lugar parece Walt Disney. He pasado mañanas enteras simplemente observando la naturaleza que me rodea. Momentos así son buenos para el alma, mejores que la meditación. Ella asintió. No estaba seguro de si realmente entendía lo que quería decir, pero sí parecía entender que este lugar significaba algo importante para mí. Nunca había visto el calor y la desolación del arenero, y de verdad esperaba que nunca lo hiciera, para que no pudiera comprender mi alivio de estar en casa, en mi propio y exuberante jardín.
Claro, hay oasis de verdor en Oriente Medio, pero el hogar está donde está el corazón, y este era mi lugar, libre y despejado. Luego entramos a comer juntos de nuevo. Mientras comíamos, cambié la historia del rescate. Te alegrará saber que tu padre por fin ha puesto la tarjeta roja en la ventana. Lo llamaré mañana por el teléfono prepago a ver qué tiene que decir. Parecía sinceramente contenta de que el proceso para que volviera a casa con su familia por fin hubiera comenzado. Esperaba que eso la mantuviera más dispuesta a cooperar. Lo último que quería era que pensara que no tenía intención de liberarla. No la culparía si se volviera completamente loca después de tener esa idea. Probablemente tendría que sujetarla para controlar su ira, y hacerle daño no formaba parte de mi plan. Que ella me hiciera daño en su frustración tampoco era lo que deseaba. En fin, no expresó ninguna sospecha. El pastel de fresas le sentó bien, y preparé una taza de té de hierbas para facilitar la digestión. Le gustó el sabor, y charlamos un rato mientras lo bebíamos. Me quedé en su habitación y hablé con ella un rato más antes de encerrarla, deseándole que durmiera bien, y lo decía en serio. A la mañana siguiente, le llevé el desayuno y el almuerzo a su habitación sin despertarla. Hice mi trabajo del día, pasé por la tienda de comestibles y volví a la cabaña. Revisé mis notas en mi habitación antes de ir a buscarla para cenar. Me preguntó enseguida, ¿qué dijo mi padre? Le puse el mensaje que había grabado y, por supuesto, él intentó ganar tiempo, diciendo que no podría reunir esa cantidad de dinero. Le dije que estaba seguro de que sí. Le dije que lo llamaría mañana. Al salir de la ciudad, volví a comprobarlo. La tarjeta roja seguía allí, así que no había avanzado nada hoy. El jueves le dije que la tarjeta seguía en números rojos, que su padre me había llamado y me había ofrecido $100,000, y que le dije que ni hablar. Todo el mundo me miraba, por supuesto. Me dijo que necesitaba productos de higiene femenina. Supuse que era esa época del mes. ¿Toallas o tampones? ¿Necesitas algo para aliviar el dolor? Estaba claramente sorprendida de que supiera lo suficiente como para preguntar. Supongo que se supone que un hombre no entiende ese tipo de cosas, pero llevaba 5 años con Cassie y había soportado sus síntomas menstruales la mayor parte de esos. Sí, esa era otra cosa de mi ex de la que no me arrepentía. Ay, por favor. Un paquete de Advil no me vendría mal, por si me dan calambres. No hay problema. Te traeré más bragas también. Tendrás que embolsarlas sucias para que las queme. No las aceptan en el baño de compostaje. Solo harían que oliera mal. Talla 6. Me miró con extrañeza. Supongo que me dormí durante esa parte de la escuela de secuestradores donde decían que hay que aprovechar cualquier oportunidad para humillar a la víctima por sus funciones corporales. Rayos. Ahí se fue aún más mi credibilidad. Gracias. Es lo menos que puedo hacer. Me mordí la lengua por decir eso. Ofrecerle la oportunidad de pensar que liberarla era una idea aún mejor. Obviamente, no estaba en su mejor momento porque desaprovechó la oportunidad que le había dado sin querer. Cenamos juntos en la mesa, terminando con el té de menta de nuevo. Charlamos un poco más, intercambiando algunas anécdotas sobre nuestras vidas escolares. Resultó que no era la única que consideraba a muchos de los deportistas tontos con los que me había topado como arrogantes derrochadores de oxígeno. Ella cooperó mientras la encerraba de nuevo en su habitación por la noche. Supuse que quería que cumpliera las promesas que le había hecho de ayudarla con su ciclo menstrual. No tuve más remedio que asistir al simulacro de guardia obligatorio ese fin de semana. Así que, el viernes después del trabajo, hice unas compras importantes. Recordé todos los productos de higiene que necesitaba. Y encontré varias frutas enlatadas en pequeños recipientes de plástico que no necesitaban refrigeración. Elegí las que venían en jugo en lugar de en almíbar y compré una docena variada. También compré un par de bolsas de fruta fresca, sabiendo que las agradecería. Para cenar, paré en un sitio que sabía que era el mejor de la ciudad para pedir alitas de pollo para llevar. En cuanto volví a la cabaña, me puse el pasamontañas y la dejé salir, diciéndole que las alitas picantes estarían en la mesa en un minuto.
También había comprado un par de refrescos de 700 mililitros. Prefirió la Coca-Cola en lugar de la cerveza de raíz. Las alitas estaban tan buenas como siempre, y ambos tuvimos que limpiarnos las manos y la cara después. Por suerte, había comprado pañuelos de papel mientras estaba en esa parte de la tienda. ¿Café y tarta de queso? Sí, por favor. Puse en marcha la máquina. Ya había recogido la mesa cuando terminé. Abrí la nevera portátil y saqué las 2 porciones de tarta de queso neoyorquina que había comprado en la tienda, pasándole una bandeja y un tenedor. Luego le di la bolsa de artículos femeninos. Miró dentro, me dio las gracias y se la llevó a su habitación. El café estaba listo cuando ella regresó. ¿Te pagan hoy, Babe? Me reí entre dientes. La verdad es que sí. Pero esa no es la razón por la que comemos bien esta noche. Solo me apetecieron unas alitas picantes para variar y pensé que a ti también te gustarían. Estaban buenísimos. No los como muy a menudo. A mi madre no le gusta el olor de la casa. Pero estos fueron de los mejores que he probado en mucho tiempo. Bueno, si quieres volver a probarlos tan ricos como estos, tienes que visitar el Barker's Little Restaurant. Está en la intersección de Buchanan y Mecho. Puedes comer ahí, así que no tendrás que aguantar a tu madre. Sonrió al pensarlo. Supuse que le había dado esperanza de que muy pronto sería libre de ir a su antojo. Gracias. Lo recordaré. Ya pasé por allí, pero nunca entré. Charlamos un poco más mientras comíamos la tarta de queso y tomábamos café. Ya sabes, esas cosas que se comentan cuando se empieza a conocer a alguien, los deportes que practicaste, los libros que te gustaron, las películas que has visto varias veces, tus mejores y peores profesores del colegio. Nada pesado, solo charlas informales. Empecé a verla más como una persona normal. Para mi sorpresa, sus gustos eran muy parecidos a los míos. Era bueno poder charlar con alguien nuevo sin la presión de sentirme como en una primera cita y tener que aprobar el examen si quería tener una segunda. Eso me recordó que no había salido con nadie desde que conocí a Cassie, así que estaría aún más desorientado cuando volviera a las citas. Por supuesto, al poseer solo una cabaña fuera de la red a varias millas de la ciudad, una vieja camioneta destartalada y, con suerte, una hija, muchas de las mujeres no pensarían que yo fuera un buen partido. Había asumido que la señorita Grayson había tenido una infancia privilegiada. Supuse que había ido a un colegio privado. Pero no, me dijo que había asistido al instituto local. Probablemente eso era lo que la hacía parecer un poco más normal de lo que esperaba. No era una snob ni de la alta sociedad que me había imaginado al ver la foto de la página de sociedad. Después de un rato, bostezó, tapándose la boca por cortesía habitual. Será mejor que me vaya a la cama. Gracias por la comida. Le di las buenas noches mientras cerraba la puerta con llave. Esta vez, me respondió. Está bien, entonces soy un secuestrador. Claro, sé que debería haberla encadenado a la pared de un sótano, tirada en su propia inmundicia, comiendo gachas aguadas una vez al día de un cubo oxidado con las manos, temblando de frío mientras intentaba dormir sobre paja mohosa, estremeciéndose cada vez que la puerta de acero se abría de golpe por si la golpeaban o la agredían de nuevo. Pero yo no soy así. Era solo una niña, un simple daño colateral en mi lucha contra su padre y lo que él había permitido que me hicieran. Esperaba que él y su estirada esposa estuvieran desvelados en sus camas, preocupados por donde estaba su única hija. La mantendría a salvo. Él era el que necesitaba sufrir. Para la tercera semana, el sábado por la mañana temprano, antes del amanecer, le metí a escondidas un montón de comida, agua embotellada y un par de libros más en su habitación mientras aún dormía profundamente. Sin otra noción del tiempo que la radio, supuse que sus ritmos naturales se habían alterado. Había visto lo mismo en Irak, cuando las luces eléctricas brillaban día y noche, sin ventanas al exterior. Era fácil perder la noción del tiempo. Rayos, iba a ser septiembre en un par de días. Apostaría a que sin la radio, no habría sabido cuántos días llevaba allí. Entonces agarré mi mochila, la cerré con llave, puse algunas marcas y me fui a la ciudad y a la armería. Fue bueno volver a ver a los chicos,
pero me quedé callada y dejé que hablaran. Estaban tan absortos contando historias sobre lo que habían estado haciendo que nadie me preguntó cómo estaban Alay y Cassie. Guardé silencio. Era cercana a los chicos, pero no lo suficientemente amiga como para confiarles que mi vida se había derrumbado y que mi familia feliz ya no existía. El fin de semana fue solo para la capacitación anual rutinaria y la administración de la empresa. Incluso cuando tuvimos que hacer la verificación anual obligatoria de parientes más cercanos, guardé silencio. Declarar o certificar algo falso es un delito militar grave. Pero estaba dispuesto a correr el riesgo antes que admitir que mi matrimonio había fracasado de forma tan espectacular. Quizás soy demasiado orgulloso, pero seguía sintiendo que, de alguna manera, había fallado, que era mi culpa. Guardar silencio un poco más era la salida fácil. El guardia ya tenía mi nueva dirección postal y sabía que debía contactarme a través de Harry Hamilton si había una llamada de emergencia. Simplemente no le mencioné que ya no vivía con mi ex. Había mucha cola ese día. Odio admitirlo, pero pasé gran parte del tiempo pensando en mi cautiva, esperando que estuviera bien mientras yo no estaba. No es que me preocupara que pudiera escapar o que alguien la encontrara y la rescatara, me preocupaba más si había dejado suficiente comida y agua, si la luz funcionaba y si no se aburría muchísimo. Bueno, me lo perdí. Debería haberme dado cuenta en ese momento de que la luz ámbar parpadeaba. No lo hice. Esa tarde, mi pelotón fue al campo de tiro para la calificación oficial y mantener los registros al día. Luego volvimos a la armería para limpiarnos y comer. Salí a tomar unas cervezas con algunos compañeros el sábado por la noche, pero no tenía ganas, así que volví temprano a mi camastro en la armería. A la mañana siguiente, hicimos mantenimiento y revisión del vehículo. Regresé a casa en cuanto nos dieron de alta el domingo por la tarde. Todavía no le había contado a nadie, ni siquiera a los chicos de mi pelotón que conocían las cicatrices de mi adolescencia, que me había divorciado tras regresar de Irak. Era información personal, no algo para charlar por casualidad. Con un invitado reticente encerrado en mi camarote, no quería que nadie ajeno se interesara en mis asuntos privados. Que un amigo viniera a tomar una cerveza y charlar habría sido un desastre. Me alegré de irme. De vuelta en la ciudad, compré un cubo de pollo frito para la señorita Grayson. También le incluí una Coca-Cola, papas fritas, ensalada y una malteada helada. Estaba bastante seguro de que, después de estar sola todo el fin de semana, se enfadaría mucho conmigo, pero esperaba que una buena comida la animara un poco. Me acerqué a la cabaña con cautela, comprobando todas las señales. Parecía que no había nadie cerca, pero dejarla sola todo el fin de semana había sido un poco arriesgado. Siempre existía la pequeña posibilidad de que un vecino curioso o una visita puerta a puerta pasara por allí. Metí la llave en la cerradura de su puerta con el mayor sigilo posible, pero de alguna manera la oyó y me esperaba junto a la puerta. Empujé la bandeja hacia ella con el pie, mostrándole la pistola eléctrica que tenía en la mano. Come eso y luego iré a hablar contigo. La encerré, llevé mi equipo de seguridad a mi habitación, arreglé algunas cosas y luego fui a ver cómo estaba. Se había comido todo lo que le había traído. La miré de frente y la estudié a través de los agujeros de mi pasamontañas. Lamento mucho haberla dejado sola tanto tiempo, señorita Grayson. Espero que no se aburriera demasiado. Era un fin de semana obligatorio de ejercicios de guardia, y no tuve más remedio que asistir. Supongo que comprenderá por qué no pude avisarle con antelación. No es que hubiera podido escapar en ese tiempo, pero podría haberse lastimado los dedos intentando desgastar la malla durante 30 horas, y no habría servido de nada. Ella suspiró. Supuse que estarías fuera un tiempo cuando me dejaste toda esa comida y esos libros. Ya descubrí que forraste las paredes y el techo con malla. Palpé el agujero del inodoro y también encontré los bordes. Sé que la puerta es la única salida de esta habitación, y la chapa de acero de atrás me dijo que también perdería el tiempo allí. Pensé que quizás estarías fuera solo una noche. Esperaba que no fuera más. Sabía que era fin de semana por la radio. La miré fijamente, impresionado por su razonamiento. Te debo un poco de aire fresco. ¿Quieres bañarte o simplemente dar un paseo?
¿Cuánto tiempo nos queda de luz? Suficiente para ambos. Báñate primero, por favor, Babe. No hay problema. Vamos. La llevé hasta el arroyo, caminé unos metros y le di la espalda. Me quedé escuchando los sonidos del bosque hasta que gritó que ya había terminado. Me di la vuelta y la encontré allí de pie, vestida y lista para irse. Te ves mucho mejor bien afeitado. Babe, esa barba desaliñada hace que parezca que no te importa tu apariencia. Me reí. Gracias. Creo que la barba es necesaria, pero tienes razón. Prefiero no tenerla. Ahora, si nos quedamos callados, me pareció oír ladrar a unos ciervos, quizá tengamos suerte y los veamos por ahí. Lo hicimos, pero solo captamos el destello de sus colas blancas mientras se alejaban apresuradamente entre los árboles. Debimos haber hecho demasiado ruido. La niña sonrió encantada de haber visto algo. Dejamos la bolsa de la ropa y las toallas en el porche. Mantuve la pistola eléctrica en la mano mientras caminábamos por la propiedad. ¿Cuánta tierra tienes? 1/4 de sección, 160 acres. Me di cuenta de que accidentalmente había compartido información real, así que rápidamente agregué algo de relleno. Toda esta zona se dividió en fincas después de la Guerra Civil, cuando no había suficientes propietarios ni trabajadores para gestionar plantaciones o grandes granjas. Todas son más o menos de ese tamaño. Supongo que esa era la concesión de tierras o finca estándar en aquel entonces. Ella asintió en señal de comprensión. Nuestra zona evitó los peores excesos de los oportunistas de la posguerra. Supongo que aquí había más Estado de Derecho y menos que ganar que más al sur y al oeste. Muchos de los montañeses río arriba no habrían estado contentos de ser dominados por forasteros y yanquis. Así que no habría sido fácil para los recién llegados. Es muy tranquilo. ¿Sabes? Casi me da envidia. Quizás sea demasiado rústico para ti. Ella se rió. Sí, crecí teniendo agua caliente para bañarme y la extraño un poco. Me reí con ella. Yo también. Quizás algún día encuentre la manera de traerlo aquí. Se pueden conseguir kits solares para calentar piscinas, así que podría considerar algo así, construirme una zona de baño más pequeña, lejos del arroyo. Me tomará un tiempo pensarlo. Caminamos un rato más hasta que el cielo empezó a teñirse de un rosa violáceo con el atardecer y el aire se enfrió. Los llevé de vuelta a la cabaña. Ella se giró cuando entramos al porche. Gracias. Después de 48 horas en esa habitación, necesitaba salir un rato. Quizás podamos repetirlo. Claro. Gracias por no intentar escaparte. No lo habrías logrado y habría arruinado la ocasión tener que electrocutarte. Trabajo mañana. ¿Necesitas que me abastezcan de algo? Pensó un momento. Sí, me vendría bien un cubo de agua para lavarme, pero por lo demás, estoy bien ahora mismo. Un poco más de fruta me vendría bien. Está bien, lo haré por la mañana. Ella parecía un poco indecisa. Tengo algo de basura para que la quemes. Sabía que eran sus toallas sanitarias usadas. No quería avergonzarla más. No hay problema. Dámelas después del desayuno. ¿Necesitas más Advil? Ella negó con la cabeza. No, gracias. Estoy bien. De acuerdo. Si necesitas algo más, solo pídelo. Me miró con extrañeza, como si estuviera confundiendo sus expectativas. La acompañé a su habitación y cerré la puerta con llave. Luego, agradecido, me quité el pasamontañas que le picaba, recogí algunas cosas y me fui a la cama. ¿Sabes qué? Casi había llegado al punto de querer ser amable con ella. Si hubiera interpretado bien sus expresiones, habría avanzado bastante en mi trato como ser humano. Aposté conmigo mismo a que no duraría. Ese reconocimiento fue la luz roja de advertencia. Una vez más, no la vi. El lunes, preparé huevos revueltos para desayunar, servidos en la mesa con galletas precocidas y empaquetadas. ¡Qué larga vida! Solo Dios sabe que los mantiene frescos. Están bien como reserva, pero intento no comerlos muy a menudo. No dijo nada.
Le di el cubo de agua que me había pedido y le di otra caja de agua embotellada y algunas provisiones para su almuerzo. Me dio una bolsa de basura bien envuelta. La tiré a un contenedor en el trabajo al llegar, en lugar de molestarme en encenderla. Durante mi hora de almuerzo, compré más frutas y verduras. Tener una invitada me sentó bien. Sin duda, comía mejor, más sano, con más verduras de lo habitual. Oye, no había comprado mi caja de 18 chocolatinas Agnet de siempre, ni siquiera una Mon, desde su llegada. Cocinar para dos definitivamente había reducido mis picoteos solitarios. Incluso me interesaba lo que había en la sección de comida, en lugar de solo comprar lo que compraba normalmente. Vi unas albóndigas al vacío que tenían buena pinta y añadí a la cesta los ingredientes para una salsa de ratatouille, que no tardaría mucho en cocinarse en la estufa Coleman y nos saciaría a los dos. Sí, quizá habría quedado mejor horneada, pero el sabor estaba ahí, aunque le faltaba un poco de textura, más bien parecía un guiso de verduras con albóndigas por todas partes. Creo que le faltaba lo que llaman atractivo en los restaurantes carísimos de las grandes ciudades. Aquí, en el mundo real, nos preocupamos más por el sabor, la nutrición y el precio. En fin, mi invitada a cenar dijo que lo había disfrutado. Claro que recogió el plato y aceptó un par de cucharadas más para ayudar a vaciar la sartén. Se quedó un poco callada y se fue a su habitación después de que ambos tomáramos una infusión. Cerré las puertas y me fui a dormir. Volví a la tienda al salir del trabajo el martes. Esta vez tenían camarones con salsa listos para comer, así que compré un paquete para cada uno. Revisé los indicios al llegar a la entrada, vi que estaban buenos y entré. Por la mirilla, la vi tumbada bajo la manta. Estaba a punto de abrir la puerta y preguntarle si estaba bien cuando, por suerte, mi instinto de entrenamiento y autoconservación se despertó. No había razón para que estuviera completamente cubierta, ni siquiera para enseñar el pelo. Algo no iba bien. Me tomó unos minutos servir la comida en la mesa, luego silenciosamente abrí la puerta y la empujé sin entrar. La cena está lista si la quieres. Retrocedí un paso hasta donde aún podía ver la puerta. Tras 2 o 3 largos minutos, ella emergió de la abertura. Supuse que estaba de espaldas a la pared, lista para saltar sobre mí en cuanto entrara. Estaba muy callada, y así seguí. Personalmente, habría pensado que mi elección del menú merecía otro cumplido, pero no hizo ningún comentario. Bueno, solo tuve que abrir un par de paquetes en los platos, pero la idea estaba ahí. Sabían bien. Proteína de calidad, bajas en grasa, y estaban en oferta. ¿A quién no le gustaría? Después de comer, recogí la pistola eléctrica de mi habitación, cerré la puerta con llave y me volví hacia ella. Me di cuenta de que tramaba algo. Eso me hizo ser un poco más brusco con ella de lo que había sido últimamente. Tommy, toma un poco de aire fresco. Vamos a dar un paseo. Recuerda, duele que te lancen una pistola eléctrica, y si te metes conmigo, te quedarás en tu celda. Maldita sea. No fue mi intención, pero en mi irritación, usé una palabra más dura. Estaba bastante seguro de que lo había notado, pero no dijo nada. Noté que me observaba atentamente mientras abría y destrababa la puerta que daba al exterior. No debía saber que ya había quitado una cadena y un candado resistente esa mañana, ni que había otra cadena afuera cuando salí a trabajar. Otra cosa que me enseñaron los militares: nunca confíes en una sola línea de defensa. Siempre ten un respaldo, algo en reserva que el enemigo desconozca. Así que, incluso si de alguna manera me dejara inconsciente y encontrara las llaves, no sabría la combinación del candado. Dimos una vuelta por el claro. Me habría gustado dejarla caminar un poco por el bosque, era realmente bonito, pero le habría dado demasiadas oportunidades de intentar escapar entre los árboles. Hablando de eso, me acerqué más al llegar a la entrada. Estaba cautelosa, recordando la trampa de cuerda con la que se había caído, y no intentó correr. Fue una velada encantadora, de esas en las que es bueno sentarse tranquilamente y disfrutar del lugar. ¿Te apetece tomar una cerveza en el porche? No está helada, pero está fresquita. Podía ver su pensamiento. No quería darme la victoria de hacer algo casi normal y civilizado,
pero sin duda le vendría bien una cerveza, sobre todo si la mantenía absorta un poco más. Le di una lata sin abrir y me quedé bebiendo la mía, observándola atentamente. Abrió la lata y dio un trago. ¿Sueles tener chicas bebiendo cerveza en tu porche? Me quedé callado. De hecho, era la primera mujer con la que había tomado una copa desde que volví a casa, pero no tenía por qué saberlo. Quizá me hubiera catalogado de bicho raro y triste, lo cual no era del todo cierto. Simplemente tenía problemas temporales de confianza con las mujeres. Ya sabes cómo es cuando tu esposa se va con otro hombre. Te cambia la perspectiva de la vida. No te gustan las preguntas personales, ¿verdad, Babe? Bueno, volvamos al asunto. Algo de mi padre. Llevaba un tiempo pensando en los siguientes pasos para cobrar el rescate. Supongo que mis ideas se habían concretado durante el viaje de regreso de la ciudad el domingo. Por lo que había leído, había 3 momentos especialmente arriesgados para los secuestradores: el secuestro inicial, cualquier contacto con la familia de la víctima y el cobro del rescate. Mientras no dejaras que tu víctima escapara ni contactara con nadie, el resto del tiempo, era casi imposible que las autoridades te encontraran. Me las había arreglado para pasar desapercibido cuando me la llevé. No había contactado con su padre, y ella seguía sin saber quién era yo, qué aspecto tenía ni dónde la tenían retenida. Hasta ahora, todo bien. Pero eso no me ayudó a avanzar con el proceso. El problema era que cobrar el dinero sin que me atraparan iba a ser muy difícil, quizás imposible, como operador solitario. No podía protegerme ni vigilar la zona mientras recogía el dinero, y estaría muy vulnerable si llamaban a la policía o a los federales. Quería tener la oportunidad de conseguir el dinero o el riesgo era demasiado alto. Pasar los siguientes 50 años en prisión fue un precio muy alto a pagar por el fracaso. ¿Valía realmente la pena el rescate? Habían pasado 7 meses desde la última vez que vi a mi hija. Quizás Alay ya me había olvidado o creía que la había perdido. Quizás mi exesposa le había dicho que estaba muerto o simplemente las había abandonado a ambas. ¿Tenía sentido luchar por recuperar a Alay? Estaba dividido, pero empezaba a inclinarme a la idea de que mejor la liberaba y seguía adelante con mi vida. Quizás algún día encontraría a otra mujer a la que pudiera amar y en quien confiar lo suficiente como para tener hijos. La gran ventaja de no ir a buscar el rescate era que no tendría que arriesgarme a que me atraparan. Podría simplemente sedar a la señorita Grayson, dejarla en un lugar seguro e intentar olvidar que lo había hecho. Estaba bastante seguro de que no sabía lo suficiente como para rastrearme, aunque decirle que estaba en la guardia podría haber sido un gran error. Nuestro pueblo no era tan pequeño, pero solo 3 o 4 de nosotros participábamos en la guardia. Tal vez, antes de dejarla ir, podría convencerla de que mi pertenencia a la guardia era en realidad la fantasía que ella me acusaba de vivir. Pero después de nuestra pelea, no estaba seguro de si la confianza aún tenía alguna posibilidad. Quizás me alistaría en otro servicio activo, me iría del país 6 meses o un año y luego regresaría. Aunque eso no sería lo correcto, estaría decepcionando a Harry Hamilton. Caramba, necesitaba pensarlo bien antes de tomar una decisión definitiva. Sí, lo sé. Estaba en un mal momento. Lo más inteligente habría sido dejarla ir en silencio y desaparecer. El problema con esa opción era que no merecía sufrir solo porque su padre era un juez corrupto, y yo lo sabía. Así que seguí mintiéndole a la señorita Grayson. Esta vez le eché una mano. Se estaba volviendo demasiado confiada y necesitaba que le recordaran que las cosas no eran iguales. Estoy bastante seguro de que ha ido a la policía. Sigue dando largas, diciendo que no puede reunir el dinero tan rápido porque el banco tiene que reportar cada transacción superior a 10,000. Así que solo va a medio camino. Le dije que no te gustaría que te retuvieran en el sótano ni un minuto más de lo necesario, y mis amigos están empezando a husmear, sugiriendo que todos tomemos una parte del rescate antes de soltarte. Solo dijo que está haciendo todo lo posible, pero que nos buscaría él mismo si algo te pasara. Luego colgué porque ya habíamos hablado demasiado. Voy a comprar otro teléfono desechable y tirar este al río. Ella negó con la cabeza, luciendo decepcionada.
Entonces, ¿cuánto tiempo más voy a estar en este sótano tuyo? Parece que faltan 10 días para que no tenga excusa para no tener el dinero, porque lo está alargando. No asistiré a las 2 primeras reuniones que acordamos. Simplemente pasaré por allí a ver si intenta tenderme una emboscada. Eso probablemente lo hará tardar más. Digamos 15 días, 3 semanas como máximo. Ella suspiró. No le gustó oír eso. Para nada. Y si te atrapan, tiene que llegar a un acuerdo conmigo antes de que le diga dónde estás. Y si te disparan, más te vale que encuentren mi camioneta estacionada en algún lugar y sigan la pista hasta la cabaña antes de que te quedes sin comida ni agua. Ella frunció el ceño y se puso de pie. Eres un auténtico canalla, Babe. Te desprecio aquí. No quiero más cerveza tuya. Me voy a la cama. Me empujó la lata. La puse en una silla, la seguí adentro y entré en su habitación. Quería ver más de cerca la figura bajo la ropa de cama. Sí, tal como lo había adivinado por la mirilla, había hecho una bola con casi todas sus cosas para que pareciera que estaba debajo de la manta. Supuse que esperaba que entrara para empujarme por detrás, tal vez encerrarme y escapar. No habría importado, la llave del candado resistente que cerraba la puerta de la cabaña estaba alrededor de mi cuello, y la combinación solo estaba en mi cabeza, así que eventualmente tendría que dejarme salir. Me sentí un poco culpable por ser tan duro al recordarle que estaba bajo mi control, pero ella se había vuelto demasiado atrevida. Señalé la cama. Buen intento, cariño. El trato es este, siempre llevaré una nota donde diga dónde estás, así que si alguna vez me arrestan o algo peor, te encontrarán. Ninguna respuesta. Le di las buenas noches, salí de la habitación y cerré la puerta con llave. Había dejado la mitad de su cerveza. No la vi escupir, así que me la bebí en lugar de desperdiciarla y me fui a la cama. La había molestado, intentando pasarme de listo. Todavía no sabía cómo terminaría esto. A pesar de la cerveza, no dormí bien. Me sentía mal conmigo mismo por causarle una angustia innecesaria. Ese fue el momento en que deberían haber sonado las alarmas. Pero no lo hicieron. El miércoles por la mañana, junto con su sándwich de queso habitual para el almuerzo, preparé una docena de panqueques y deslicé la mitad en un plato de papel a través de su puerta con una taza de viaje con café como ofrenda de paz, luego me fui a trabajar. Esa noche, la llamé de nuevo a cenar. Fue sencillo, jamón, huevos, papas hash brown y un postre comprado, pero se lo comió todo. Cortés pero tranquila. Respondió a mis intentos de conversación con las palabras justas. Cuando terminamos, pidió un par de frutas y volvió a su habitación. Cerré la puerta con llave y me acosté en mi cama, leí un rato y finalmente me quedé dormido. El jueves por la noche, intentó un enfoque diferente. Al llegar a casa del trabajo y de la tienda, miré por la mirilla y la vi tumbada en la cama. Llamé a la puerta y le dije que la comida estaba casi lista. No hubo respuesta. Abrí la puerta con cuidado. Al verme, sonrió, intentando provocar una reacción. Todo parecía preparado, así que mantuve la calma. ¿Ves algo que te guste?, preguntó juguetonamente. Me reí entre dientes. Es todo un espectáculo, señorita Grayson. Es una mujer hermosa, pero tengo el presentimiento de que esto es solo una distracción. No voy a caer en la trampa. Gracias por la oferta. La comida está lista si tiene hambre. Salga cuando quiera. Se sentó a la mesa conmigo, ya completamente vestida. Una parte de mí se sintió aliviada, me facilitaba mantener la concentración. A pesar de todo, su belleza natural aún brillaba. Le ofrecí leche con chocolate o con fresa. Escogió la de chocolate y sonrió al ver que aún estaba fría, de la sección refrigerada de la tienda. Había emplatado los fiambres y las ensaladas a la perfección, con una ensalada de arroz y pimiento morrón que le daba un toque de color. Sonrió al sentarse. Realmente te esmeraste en la presentación. Se ve genial. Me reí, intentando aligerar el ambiente. Había un punto delicado allí, no había tenido intimidad en 7 meses, desde antes de Irak. Me había costado toda mi fuerza de voluntad rechazar su oferta.
Solo la certeza inmediata de que era una trampa me impidió quitarme la ropa y ponerla en evidencia. Siento decepcionarte, cariño, pero no soy tan ingenua. Estoy de acuerdo en que lo tienes todo para que nos divirtamos mucho, pero no puedo. No estaría bien. Ella se rió. Poco ético, señor Stratt. A nadie se le ocurriría secuestrar a una mujer indefensa. ¿Cómo lo explica? Me encogí de hombros. Lo siento, cariño. Sé que es difícil de creer. Sí, te secuestré. Ahora, tengo la responsabilidad moral de protegerte hasta que tu padre pague el rescate y regreses a casa sana y salva. Le prometí que estabas bien y cumplo mis promesas. Me miró fijamente. Le sostuve la mirada aunque era aguda e intensa. Ella me miró por lo que pareció una eternidad. Babe, tengo un verdadero problema con lo que acabas de decir. Sabes, me has dicho varias veces que hablaste con él. El problema es que no veo cómo puede ser cierto. Verás, me inventé el número de celular que te di, simplemente lo inventé. No recordaba su número real porque lo tengo guardado en mi celular, así que nunca lo marco. Es juez, así que su número personal no es público, igual que el nuestro no está en la guía telefónica. Así que es imposible que hayas hablado con él. ¿Cómo se supone que mi papá va a pagar un rescate si ni siquiera sabe dónde ni cuándo? Casi le sonreí. Sí, sin duda era una rival digna. Pero logré mantener la compostura. No habría caído bien, y ella tenía los trofeos cerca. Bueno, señorita Grayson, me has pillado. Perdón por mentirte. No quería preocuparte ni hacerte pensar ni por un instante que no volverías a casa. ¿Quieres decir que me voy a casa pronto? Por supuesto. Todo está planeado, solo que quizás no ahora mismo. Un par de semanas más, y te dejaré donde te encontré. No sabes quién soy ni dónde has estado. Te dejaré inconsciente, te envolveré en una sábana de Goodwill para que no encuentres rastros de aquí, te acostaré en el estacionamiento, te pondré en posición de recuperación y me iré antes de que despiertes. Su rostro se sonrojó mientras intentaba procesar lo que acababa de decir. Un momento de silencio, luego habló, tranquila y fría al principio. A ver si lo entiendo. ¿Me secuestraste para tenerme cautiva un tiempo y luego liberarme sin cobrar un rescate? Mi familia está muy preocupada. Me muero de miedo y me perdí el inicio de mi tercer año de universidad. Así que este semestre podría no contar a menos que tome clases de verano, ¿y todo para nada? Muchas gracias. ¿Por qué carajo me secuestraste? La miré fijamente. Su momento fue perfecto. Su arrebato me sacó de quicio y me dio coraje justo cuando estaba a punto de disculparme otra vez. Así que le dije las cosas como eran. ¿Quieres saber por qué te secuestró? Sencillo. Tu padre, ese juez corrupto, me arrebató a mi hija mientras servía en Irak. Luego, con su ayuda, mi exesposa me robó la casa y todos mis bienes, sellando los registros para que no pudiera defenderme. No tengo ninguna posibilidad de recuperar a mi pequeña. Así que me llevé a su hija por un tiempo, solo para que sintiera un poco de dolor. Se levantó de golpe de la silla, que se volcó detrás de ella sin que nadie se diera cuenta. Me enfrentó a mí mientras yo también me levantaba. No puedes hablar en serio. Tu esposa se divorció de ti, y ahora te desquitas conmigo. No, me estoy desquitando contigo por el comportamiento de tu padre. Quiero que sienta lo que es no saber dónde está su hija. Desvelarse por las noches, preguntándose si está bien, qué le pasa, si la volverá a ver. Lamento que tú, inocente, tengas que sufrir las molestias. Pero lo haría todo de nuevo solo para herirlo un poco. Ella me interrumpió con la ira ardiendo en sus ojos. ¿Inconvenientes? ¿En serio? He perdido 3 semanas de mi vida. Voy a estar saturado en la universidad, ¿y a esto le llamas inconveniente? ¿Cómo puede alguien ser tan ignorante? Me encogí de hombros casualmente, como si me importara. Como sea, cariño. No te va a gustar esto, pero solo eres un daño colateral. Es entre tu padre y yo, y eres la única debilidad que puedo aprovechar para vengarme de él. Ahora, cálmate y escúchame,
luego podemos hablar de cómo llevarte a casa. Volví a sentarme, intentando calmarme un poco. No quería que la situación empeorara y me cerrara todas las opciones. Si me atacaba físicamente, recibiría el primer golpe para protegerme, pero luego me defendería lo suficiente para detenerla, y ganaría. Ella me miró fijamente por un largo momento, luego agarró su silla y volvió a sentarse. Bueno, no me gusta. Es una locura, casi no lo puedo creer. Es como una pesadilla sin fin. Suspiré profundamente. Bueno, empezaré de cero. Mientras estaba de servicio, mi ex se divorció de mí por deserción. Tu padre firmó los papeles. Le dio a mi ex todos mis bienes, todo menos la camioneta estacionada en la armería y esta cabaña, de la que ella no sabía nada. Le dio la custodia de mi hija, pero fue cruel. Su fallo dejó claro que nunca volvería a ver a Alay. Una orden de alejamiento y un fallo secreto. ¿Cómo puedo siquiera averiguar dónde está? Si alguna vez la veo, aunque sea por accidente, estaría violando la orden de alejamiento. Saldrá bien librado, porque te hará volver a casa. Creo que perdí a mi hija para siempre. Ni siquiera sabía que estaba divorciada hasta que regresé de Irak y encontré a otras personas viviendo en lo que creía que era mi casa. ¿No tenías abogado? ¡Qué tontería! Con razón te jodieron. Justo lo que esperaba de un paleto ignorante. Estás tan llena de mentiras, cariño. Ni siquiera sabía que estaba en el juzgado. No sabía nada, solo que llevaba semanas sin recibir cartas de casa. Volví a mi casa y la vi vendida, y que vivía otra persona allí. Cuando llegué, me dieron los papeles que me habían dejado. Hizo una pausa. La ira se desvaneció, reemplazada por la curiosidad. ¿En serio? ¿No lo sabías? ¿No te atendieron? Sinceramente. Lo juro por Dios. No sabía nada. Estaba en Irak. Ni cartas, ni correos, ni llamadas, nada. Pero papá no pudo haber participado. Es imposible que aprobara algo tan injusto. Querría escuchar tu versión. Debiste tener representación legal. Es la ley. Señorita Grayson, le prometo que no tuve oportunidad de decir nada. Ya era un hecho consumado mucho antes de enterarme. No me notificaron ni me informaron. Una sola audiencia, y fue definitiva. No lo puedo creer. Papá siempre sigue las reglas. Suspiré. Te lo mostraré. Abrí mi habitación, agarré los papeles y pasé a la página con la firma del juez Warren Cornell Grayson. Parecía sorprendida, hojeando el documento rápidamente. La estudiante de derecho que llevaba dentro ahora estaba interesada. Algo no cuadraba. Esa es la firma de mi padre. Seguro que tenía sus razones, pero esto parece un acuerdo injusto, sobre todo si lo que dices es cierto. Señor Grant McKinney, y usted estaba en el extranjero en ese momento, dije, riendo suavemente. Había olvidado que mi nombre estaba en la misma página. Esto se estaba convirtiendo en un desastre provocado por mí. Bueno, un punto para los buenos. Llámame Grant. Supongo que ya puedo olvidarme del pasamontañas. Tienes mi nombre, y eso es mucho más útil que una descripción vaga. Al menos tengo los contactos para conseguir una nueva identidad y una nueva vida al otro lado del país. Me quité la mascarilla. Sentí un alivio al no tener que usarla más. Ella estudió mi cara de cerca. Pareces más joven de lo que pensaba. ¿Cuántos años tienes? 26. Ella rió. Lo siento. Te calculé de 30, quizá 35. Eres tan callada y deliberada. Como si hubieras olvidado cómo divertirte. Supongo que el servicio activo y la pérdida de tu familia pueden tener ese efecto. Hubo un largo silencio. Se mordió el labio, concentrándose. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados. La encontré muy atractiva y admito que la miré durante mucho tiempo, tratando de mantener esa imagen en mi mente para el futuro. Sí, creo que ese fue el momento en que empecé a sentir algo por mi prisionera. El síndrome de Estocolmo puede ser recíproco. Me había confiado demasiado.
La arrogancia me dominó, y se reía de mí como loca. Finalmente, se despertó. ¿Te importa si volvemos a sentarnos en el porche? Necesito pensar. Te doy mi palabra, Grant, no intentaré escaparme esta noche. Me reí entre dientes. ¿Quizás quieras comer algo primero? Parecía sorprendida. Supuse que con todo el drama, se había olvidado por completo de los platos de comida en la mesa. Era solo una simple ensalada, así que la demora no le vino nada mal. Esta, junto con la leche fría, acababa de calentarse un poco. La comimos y retiré los platos antes de volver a mi asiento. Me di cuenta de que mis opciones ahora eran mucho más limitadas o quizás menos complicadas, viéndolo desde el lado positivo. Matarla y quedarme aquí, o liberarla y marcharme de la ciudad inmediatamente para empezar una nueva vida. Mi plan original era usar el rescate que tu padre pagaría por tu regreso sano y salvo para contratar abogados astutos e intentar revertir su decisión sobre Alay. Pero, como era una operación individual, era demasiado arriesgado para mí cobrar el dinero. Por eso desistí de la idea del rescate y solo quería que se preocupara por ti. Ahora que ya sabes quién soy, necesitaré un par de días para prepararme para partir, y luego te dejaré en mi camino fuera de la ciudad. Ella asintió lentamente, pensándolo. Te ayudaría una cerveza en el porche a pensar. Parecía muy sorprendida por la oferta. Gracias. Claro que sí. Había decidido que no tenía nada que perder. Si escapaba esta noche y las autoridades me atrapaban, podría desenmascarar a su padre en un tribunal federal, con la prensa escuchando cada palabra. No me libraría de la cárcel, pero pondría fin a sus acciones. Estaba bastante seguro de que podría arreglármela solo en prisión. No sería tan diferente de mi tiempo en Irak ni de la vida que llevaba ahora, salvo que la comida sería peor. 3 comidas y una camilla no está tan mal. Esta vez, no tendría que usar casco ni chaleco antibalas, ni preocuparme por artefactos explosivos improvisados en la carretera cada vez que saliéramos. Sería desagradable y aburrido, pero se podría sobrevivir. El único que realmente saldría perjudicado con todo esto sería mi jefe, Harry Hamilton. Había sido bueno conmigo y se había preocupado por mi futuro. Si liberaba a la señorita Grayson y me mudaba unos estados al oeste para empezar de cero, él seguiría perdiendo. Tendría que escribirle una carta de disculpas expresando mi gratitud y arrepentimiento antes de irme. Y una segunda carta de renuncia a la guardia. Eso sería duro. Echaría de menos a mis camaradas, eran un grupo estupendo la mayor parte del tiempo. Intentó disimularlo, pero un destello de sorpresa se reflejó en sus ojos cuando me quité la máscara y abrí la puerta, indicándole que pasara. Una vez que salió al porche, volví a la cabaña y nos traje una cerveza y un vaso. Me había dado su palabra y yo le había demostrado que confiaba en que la cumpliría. Curiosamente, en mi opinión, eso la puso en una situación aún más difícil. Era ella quien tenía el conflicto interno entre huir y romper su promesa. Primero, necesitaba sacarme un poco más de culpa de encima. Señorita Grayson, le debo otra disculpa. Le mentí sobre contactar a su padre. No lo he contactado en absoluto, ni siquiera una carta. No sé si se da cuenta de que la secuestraron o si cree que simplemente huyó a algún lugar para reencontrarse. Lamento mucho haberla engañado, pero en ese momento me pareció la mejor opción. No podía decirle que la mantendría encerrada al menos 6 semanas antes de enviarla a casa. Necesitaba algo en lo que creer día a día. Esperaba un vaso de cerveza en la cara. En cambio, vi su sonrisa y la oí reírse. Lo sospeché por un tiempo, dijo. Desde que me dijiste que lo llamaste a ese número inventado. Confirmaste hace unos minutos que tampoco enviaste una carta. Tenía sentido que nunca intentaras demostrar que seguía viva. Eso me hizo pensar que iba por buen camino. Tuve que negar con la cabeza con admiración. Eres más que una cara bonita, ¿verdad? Eres muy inteligente. Poca gente en tu posición lo habría descubierto y habría podido vivir con ello sin delatarse. Oh, espera. ¿Eso explica el intento del martes de noquearme y la pequeña prueba de moral de esta noche? En la penumbra,
Todavía podía ver que se sonrojó ante mi referencia a su invitación anterior. Me reí entre dientes. Lo tomaré como un sí. Debo ser sincera, señorita Grayson. Estoy muy impresionada con usted. Intenta tomar el control y, en cierto modo, acaba de anotarse un punto importante. Me ha convencido tanto de la rectitud de mi causa que cometí la tontería de revelar mi identidad. Va a ser un duro golpe tener que mudarme y empezar de cero. Y voy a tener que incomodar a mi jefe, y él ha sido muy bueno conmigo. Odiaré dejarlo abandonado. Bueno, me callo y te dejo que pienses. Grita si me necesitas. Regresé a la cabaña para ordenar y hacer algunas tareas, dejándola sola en el porche. 10 minutos después, nos traje otra cerveza a ambos. Ella no se había movido. Seguía sentada en el escalón, mirando hacia afuera, frotándose la barbilla con mi bolígrafo. Me dio las gracias distraídamente mientras le rellenaba el vaso. Salí a dar un paseo para disfrutar del aire del atardecer y el sonido de los árboles. Parecía que esta sería una de las últimas veces que disfrutaría de mi propiedad privada. Estaba seguro de que ella iba a quedar libre. Este lugar era especial, pero no lo suficiente como para vivir con la culpa de haberla lastimado y mantenerla en silencio. Supongo que fue entonces cuando me di cuenta de que jamás podría lastimar a esa chica intencionalmente. La respetaba, me importaba y, a mi manera, quería protegerla. Durante la última semana, inconscientemente la había puesto en un pedestal. Maldito síndrome de Estocolmo. Es más sutil de lo que nos advirtieron en el entrenamiento. Supongo que por eso nos cambiaban constantemente de lugar en la cárcel. Así que nunca pasamos suficiente tiempo con los detenidos para comprenderlos de verdad o sentir empatía por su situación. Unos 40 minutos después, ya estaba demasiado oscuro para ver el bloc de notas en el que estaba escribiendo, y mucho menos leer sus notas. Se removió, moviendo la cabeza de un lado a otro para aliviar la rigidez de estar sentada tanto tiempo. Hora de dormir, supongo. Sí. ¿Quieres comer o beber algo? No, estoy bien, gracias. La acompañé hasta la puerta. Se giró al llegar al umbral. Grant, gracias de nuevo por no perder la cabeza cuando supe tu nombre y cometí la tontería o la arrogancia de reprenderte. Supongo que un secuestrador me habría hecho daño o algo peor para protegerse. Me respetabas. Eso te hace diferente. Nos vemos mañana. Necesitamos hablar un poco más. Me besó en la mejilla y me miró a los ojos antes de darse la vuelta y entrar en su habitación. No cerré ni cerré la puerta. Una vez que cerré la puerta de afuera, me fui a mi cama. Si cerré mi puerta con llave, no quería despertar con sus manos alrededor de mi garganta, asfixiándome. Ese beso de buenas noches, ese gesto de cariño o de compasión o lo que fuera, realmente me preocupaba. ¿Significó ese beso de buenas noches algo más que alivio de que su calvario casi hubiera terminado? ¿Y qué quería decir con eso de que necesitaba hablar un poco más? Incluso con la mente acelerada, dormí mucho mejor de lo esperado. Pensé que no dormiría nada, pero de alguna manera, logré disfrutar de 3, quizá 4 horas completas. Supongo que algunas de las contradicciones que había estado sintiendo se habían calmado. Me vi obligado a abandonar las mentiras que no me gustaba decir, y mi alma se sentía más ligera ahora que ese lastre no deseado se había ido. La gran decisión ya estaba tomada. El secuestro no había funcionado y tendría que irme del pueblo. La venganza de hacer que su padre temiera por su seguridad no había sido tan dulce como esperaba, y me había salido mal porque ahora iba a perder el trabajo, el puesto de guardia y la cabaña que amaba. Por la mañana, no la desperté, solo comprobé que estuviera allí y deslicé una bandeja de desayuno con una taza de café por la puerta abierta poco antes de irme al trabajo. Eso sí, cerré la puerta con llave. Necesitaba, que siguiera allí cuando llegara a casa esa noche. Como ella dijo, probablemente necesitábamos hablar un poco más por el bien de su salud mental. No quería que sufriera innecesariamente por el tiempo que pasó cautiva. Así que le debía la oportunidad de obtener respuestas a sus preguntas y aclarar sus ideas. Necesitaba estar segura de que no tenía ninguna culpa.
Odiaría pensar que estar en aislamiento durante un tiempo le hubiera causado un daño duradero. Así que planeé hacer lo correcto y responder honestamente a todas sus preguntas. Bueno, opté por la salida cobarde de no hablar con ella antes de irme a trabajar. Pero ya había decidido firmemente que, aunque ya sabía mi nombre, la liberaría de todos modos y asumiría las consecuencias más tarde. Fue una decisión fácil y obvia. Su padre era un hombre desagradable, pero ella era inocente. Y con el tiempo, descubrí que, en el fondo, era una persona amable. De ninguna manera merecía pagar por los pecados de su padre. Planeaba dejarla en casa temprano por la mañana antes de salir de la ciudad. Había hecho un par de buenos amigos en la unidad de la Guardia Nacional de Missouri que había estado con nosotros, y estaba bastante seguro de que alguno de ellos me acogería temporalmente y me ayudaría a instalarme. Estaría lo suficientemente lejos como para que el interés se desvaneciera. Mientras no dejara rastro, podría salirme con la mía. Con mis habilidades de construcción, podría trabajar como obrero indocumentado o manitas, y la mayoría de los propietarios estarían encantados de pagar en negro. Había muchos trabajadores migrantes por ahí, sobreviviría igual que ellos. Mis necesidades serían bastante sencillas. Sí, me iría bien. Desde luego, no tan bien como si me quedara con Harry Hamilton, pero bien. Tiré las esposas al contenedor de basura detrás de Home Depot mientras recogía provisiones de camino a la maderera, cubriéndolas con restos de yeso que ya había. La pistola eléctrica fue a parar al cubo de la basura del aparcamiento delantero. El pasamontañas acabó en un cubo de basura donde compré el almuerzo para el equipo. Pasé por el banco y saqué $4,000 en efectivo, dejando solo 500 en la cuenta, que pensaba sacar en un cajero automático a la mañana siguiente para vaciarla. No era mucho para empezar una nueva vida, pero bueno, me había quedado casi sin nada 5 meses antes, por culpa de mi ex. Un mes de paga se había ido solo para rescatar las cosas que había empeñado. Haber ahorrado tanto tan rápido me dio confianza en que sobreviviría. Después de comer, fui a la oficina de la empresa con las hojas de horas de mi equipo. La carta que le pedí a la señorita Grayson que le escribiera a su padre fue directa a la trituradora de la oficina de Harry Hamilton, junto con una pila de papeles no identificables destinados a eliminación confidencial. De ninguna manera volvería a ver la luz del día. Harry no estaba allí, así que me ahorré la incomodidad de despedirme y agradecerle sin que se diera cuenta de lo que estaba pasando. Pensé en recoger mi ordenador, pero pensé que podría levantar sospechas. Así que planeé recogerlo al salir de la ciudad a la mañana siguiente. Luego volví al sitio para terminar la semana. No le dije a nadie que me iba de la ciudad. No quería preguntas ni atención sobre mis movimientos. Actué con la mayor normalidad posible, les dije a todos que los vería el lunes y les advertí que no se emborracharan demasiado. Me aseguré de que todas mis herramientas estuvieran en la parte trasera de la camioneta, no podía permitirme dejar ninguna. Me deshice de todas las pruebas físicas de que la mantuve cautiva. Cualquier fiscal tendría dificultades para probar el secuestro más allá de toda duda razonable. Si me arrestaban, podría alegar que todo fue consensual, que vino a vivir conmigo por voluntad propia. Si me preguntaban por qué huí, diría que nos habíamos peleado, que ella amenazó con acusarme falsamente y, como su padre era juez local, sabía que no tendría un juicio justo. No era una defensa sólida, pero esperaba que suscitara suficientes dudas como para que el jurado dudara. No quería darle mucha importancia a dejarla ir, marcar el fin de su calvario ni intentar que me fuera indulgente. Solo quería un par de horas para salir del condado antes de que llamara al 911. Se me ocurrió la idea después de pasar por la tienda a comprar provisiones frescas después del trabajo. Era el final de la semana laboral, ¿por qué no celebrar un viernes por la noche como última cena juntos? Le compré un dulce especial. También compré un par de filetes de costilla gruesos con la salsa barbacoa de la tienda, ingredientes para una ensalada de tomate estupenda, ensalada de col y de patata, un pack de 6 cervezas frías y una botella de vino. Incluso me adelanté y compré más café y una bolsa de bollería para la mañana, un último desayuno antes de llevarla a casa. No me molesté en abastecerme de nada para el viaje, solo llené el tanque de gasolina.
No tardaría mucho en cargar el resto de mis herramientas y pertenencias importantes por la mañana y luego comprar provisiones antes de cenar, donde quiera que estuviera, con suerte en algún lugar de Georgia. Con la estufa Coleman, podría cuidarme en el camino, comiendo las latas que ya tenía en la despensa. Sin embargo, sabía por experiencia que vivir a base de frijoles y salchichas se volvería aburrido después de unos días hasta que llegara a casa de mi amigo. Tendría que evitar restaurantes y moteles. Podría haber sido mucho peor, habría tenido que vivir de esa horrible pasta penne picante del menú M. Cuando llegué a la cabaña por última vez y llevé la compra, dejé la puerta principal abierta de par en par y abrí la suya. Ya no llevaba máscara. Sonrió al verme de nuevo. Le devolví la sonrisa. Era agradable a la vista y fácil sonreírle. Intenté fijar esa sonrisa en mi mente, dudaba mucho que la volviera a ver en persona después de esta noche. Si la veía, probablemente sería desde el estrado. Y si llegaba tan lejos, el juicio podría no acabar bien. Mejor no arriesgarme y simplemente desaparecer. Estimados oyentes, la siguiente parte de esta historia se publicará pronto. Compartan sus opiniones en los comentarios y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.